Entonces surge, después el querer intentar americanizar el lenguaje español, la otra fuente era la Torre de Marfil. Aquí se encajan los escritores en una literatura que realmente parece que fuera escrita para marcianos y de marcianos. Y sobre todo es en esta época cuando surge verdaderamente la profesionalización del arte de escribir. Y esto nos dice que se asume su oficio, el poeta, y abundan los polígrafos, y cesó la diversión y la diversificación tan millonaria. Entonces el poeta asuma su oficio. Así vemos que los grandes creadores de esta época ostentan solo un título. Entre estas variantes podemos dar algunos representantes. Por ejemplo, Darío ejemplifica el cosmopolitismo chocano, peruanista y americanista. Evaristo Carriego, porteñista. Se dio en todos los escritores una reacción contra el españolismo dogmático y clasicista de la literatura. Porque hace que surjan expresiones, porque hay refinamiento y exquisitez, y la obra debe reflejar una exquisitez y refinamiento. Hay un arte de minoría. La literatura es una actividad artística de elevados espíritus y no una mercancía de consumo popular. La literatura no es social, sino personal. Por lo tanto, ella tiene un matiz y tiene, este modernismo tiene que la poesía debe expresar las impresiones que nos producen las cosas y no las cosas mismas. Este es un procedimiento impresionista de describir la naturaleza. Una nube empequeñecida, por ejemplo, el firmamento se empequeñece por una nube. Una nube me dejaba ver solo una parte pequeña del universo. Y así es la literatura, por lo tanto, también ella trae y crea su propia crítica, y nacen los críticos del modernismo, trayéndonos así un contexto histórico, trayéndonos un modernismo colombiano que tiene un contexto histórico de los cuales hemos hablado, y aparecen entonces los grandes como José Asunción Silva, que escribe el tercer nocturno, el nocturno y el segundo nocturno. Por lo tanto, podemos decir que en todas las épocas de la historia de la humanidad han visto reunión de poderes. En la época del Espíritu Santo, en que el Pentecostés, sencillamente aquellas personas rodeaban a Pedro y a todos, porque el testimonio era quien ponderaba y mandaba, y la palabra se escribía con sangre. No había polígrafo, no había detectores de mentiras. Si usted mentía, era muerto, asesinado y condenado. Hoy en día, con tantos falsos positivos, con tantos testigos falsos, con tantas cuestiones falsas, en la política colombiana, igual que en aquellas épocas en que tratan de encontrarse poderes para poder asesinar al Mesías, la política nacional se une con la política internacional imperialista. Y de este modo vemos que se truncan mentalidades e inteligencia, se truncó la vida del Mesías. Aquí hay, después del modernismo, una generación que se llamó la generación truncada y surge alrededor de una revista llamada Mito. Después de eso hablaremos poco a poco, pero vamos, como estamos en la cuestión de Eclesiastés y ver esta cuestión de poderes, ya vemos cómo Roma y la política nacional subyugan a la nación y matan a su líder, a Jesucristo, por ejemplo, en este caso, viéndolo desde ese punto de vista. Pues aquí vemos que el buen cóctel de poderes en Colombia se hace expedito y se ve claramente cuando en el poder, y podemos decir que hay prueba de ello, es el actual gobierno, cuando